Magnate dejó a su esposa sin herencia 3 años después, la vio con gemelos en una boda noble. Magnus, su voz era apenas un hilo, un susurro quebrado que luchaba por no deshacerse en llanto. ¿De verdad vas a hacer esto? Él no se giró. No podía. Sabía que si la miraba, si veía esos ojos verdes que alguna vez lo hicieron sentir vivo, podría dudar. Y dudar era una debilidad que su apellido no toleraba. Ya está hecho, Elisa, respondió, frío, como si estuviera firmando un acuerdo comercial, no destrozando un alma. Los abogados te enviarán los documentos. La pensión será generosa. Más que suficiente para que vivas, cómodamente. Cómodamente. Ella se levantó de golpe, las lágrimas ya rodando por sus mejillas, pero con la espalda recta, con dignidad, como si aún le quedara algo que defender. ¿Crees que esto es sobre dinero? ¿Crees que me casé contigo por tu fortuna? ¿Te amaba, Magnus? Te amaba cuando nadie más lo hacía. Cuando tu padre te llamaba, fracaso disfrazado de heredero, yo te abrazaba. Cuando te encerrabas en tu estudio por días, yo dejábate junto a la puerta. Cuando temblabas de miedo antes de tomar decisiones, yo te sostenía la mano. Magnus apretó los puños. Cada palabra de ella era una daga. Una verdad que no podía permitirse sentir. Eso fue, antes, dijo, con voz ronca, forzando indiferencia. Las cosas han cambiado. Ya no encajas aquí. No encajas en este mundo. ¿Este mundo? Ella rió, amarga, desgarrada. ¿Te refieres al mundo donde sonríen a tu cara y te apuñalan por la espalda? ¿Donde el amor es una debilidad y la ternura, un defecto? Ese mundo nunca fue mío, Magnus. Lo soporté por ti. Él se giró, por fin. Sus ojos la atravesaron, pero por un instante, solo un instante, ella vio algo más, miedo. Un miedo profundo, antiguo, arraigado en la infancia, en las noches en que su padre lo castigaba por llorar, por abrazar a su madre, por ser demasiado humano. No puedes quedarte, dijo, bajando la voz, como si temiera que las paredes lo escucharan. No después de lo que sé. ¿Después de qué? Ella dio un paso hacia él, desesperada. Dímelo. ¿Qué es lo que sabes que justifica esto? ¿Qué he hecho para merecer ser borrada como si nunca hubiera existido? Magnus tragó saliva. Quiso decirlo. Quiso gritarle que su padre, en su lecho de muerte, le había hecho jurar que ningún heredero suyo nacería de una mujer emocional, débil, artística. Que Elisa, con su risa fácil, sus lágrimas sinceras y su corazón abierto, era exactamente lo que la dinastía von Richter no podía permitirse. Que si la mantenía a su lado, si tenían hijos, todo lo que construyó se desmoronaría. Que prefería perderla a perder el imperio. Pero no lo dijo. En lugar de eso, caminó hacia el escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Aquí está la llave de la casa del lago. Puedes irte mañana. Los sirvientes ya han sido instruidos. No quiero escenas. Ella miró el sobre como si fuera veneno. ¿Mañana? ¿Así, sin más? ¿Sin una explicación? ¿Sin un adiós? El adiós fue hace meses, respondió él, evitando su mirada. Solo no lo supiste. Elisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 3 años de matrimonio. 3 años de intentar ser la esposa perfecta, de callar sus sueños, de aprender protocolos, de sonreír en eventos donde la miraban como un adorno bonito pero inútil. 3 años de amarlo en silencio, de perdonar sus ausencias, de entender sus silencios, y ahora, sin razón, sin justicia, sin piedad, la arrojaban a la intemperie como un mueble viejo. ¿Y si estoy embarazada? Soltó, de pronto, con una voz que ni ella misma reconoció. Magnus se quedó helado. Por primera vez, su máscara se agrietó. Sus ojos se abrieron, su respiración se cortó. ¿Qué? Murmuró. ¿Cambiaría algo? Insistió ella, con una mezcla de esperanza y desesperación.
Si llevo a tu hijo dentro de mí, ¿me mantendrías aquí? ¿Me mirarías como antes? ¿Me amarías, aunque sea un poco? Él la miró. Verdaderamente la miró. Vio el temblor en sus labios, la súplica en sus ojos, la vida que quizás crecía en su vientre. Y en ese instante, Magnus von Richter tuvo una elección: ser humano o ser von Richter. Cerró los ojos. No cambia nada, dijo, con una voz tan fría que parecía venir de otro hombre. Si estás embarazada, el niño será cuidado. Pero no aquí. No con nosotros. No bajo este apellido. Elisa sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. No gritó. No lloró. Solo asintió, lentamente, como si entendiera, por fin, quién era el hombre con el que se había casado. Entonces ya no tengo nada que hacer aquí, dijo, con una calma aterradora. Ni siquiera tu mentira merece mi lágrima. Tomó el sobre sin mirarlo, giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. Cada paso resonó como un adiós. Cada segundo, como un funeral. Magnus no la detuvo. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio en la habitación fue tan profundo que pareció un grito. Se acercó a la ventana. La vio salir del palacio, bajo la lluvia, sin paraguas, sin abrigo, con la cabeza alta y el alma destrozada. Y por primera vez en su vida, Magnus von Richter sintió que perdía algo que jamás podría recuperar. Pero no lloró. Los von Richter no lloran. Se sirvió un whisky. Lo bebió de un trago. Y esa noche, mientras Elisa tomaba un tren hacia ninguna parte, Magnus firmó el documento que la borraba de su testamento, de su vida, de su historia. Nunca imaginó que 3 años después, en una boda noble, la vería de nuevo. Con gemelos en los brazos. Y que esos gemelos tendrían sus ojos. La lluvia seguía cayendo aquella noche. Pero ya no era solo agua lo que mojaba. Se levantó de golpe, con la cabeza pesada, el alma más pesada aún. Caminó hasta el dormitorio que habían compartido, que ella había decorado con libros, con fotos, con pequeñas flores secas entre las páginas de sus poemas favoritos, y lo encontró vacío. Como si nunca hubiera existido. Las sábanas, dobladas. El armario, abierto, vacío. Ni siquiera se había llevado el vestido de seda que él le regaló en su primer aniversario. Lo dejó colgado, como un fantasma. Señor, la voz del mayordomo lo sacó de su trance. La señora Montclair partió a las 4:17 de la madrugada. Tomó un taxi hasta la estación. No dejó dirección. Magnus no respondió. Solo asintió, como si ya lo supiera. Como si ya lo hubiera sentido en los huesos. ¿Algo más?, preguntó, sin mirarlo. Sí, señor. Encontramos esto, debajo de su almohada. El mayordomo le extendió un sobre pequeño, blanco, sin sello. Magnus lo tomó con dedos temblorosos. Lo abrió. Dentro, una sola hoja. Una sola frase, escrita con su letra, esa letra curva, elegante, llena de vida que tanto odiaba y tanto amaba al mismo tiempo: si nace, será luz. Aunque tú lo llames sombra. Magnus apretó el papel contra su pecho. Sintió que algo dentro de él se desgarraba. Pero no gritó. No lloró. Solo lo dobló con cuidado, como si fuera un tesoro, y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Junto al corazón. Donde nadie más podría verlo. Mientras tanto, en un tren viejo, con asientos de cuero agrietado y ventanas empañadas por la lluvia, Elisa se abrazaba a sí misma, con las rodillas pegadas al pecho, la frente apoyada en el cristal frío. Afuera, los campos verdes de Austria se desdibujaban bajo la neblina. Adentro, su cuerpo temblaba. No solo de frío. De miedo. De rabia. De dolor. Pero también, de vida. Porque sí. Estaba embarazada. Lo supo la semana anterior.
Lo confirmó con un test escondido en el baño de invitados, lejos de las miradas de los sirvientes, lejos de los ojos de Magnus. Lo supo cuando sintió ese mareo en la mañana, ese antojo ridículo de fresas con crema, esa ternura repentina al ver a un niño reír en el parque. Y cuando se lo dijo a Magnus, él la borró. Tonta, susurró, con lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Tonta por creer que el amor podía vencer a la sangre. Tonta por pensar que él no pudo terminar. Se mordió el labio hasta hacerse sangre. No quería llorar más. No quería darle ese poder. No ahora. No cuando llevaba dentro de sí lo único que él no podía controlar, una vida. 2 vidas, en realidad. Porque el médico, días después, en una clínica barata de Salzburgo, le confirmó con una sonrisa tímida: son gemelos, señora. 2 corazones. Fuertes. Ya se escuchan. Elisa cerró los ojos. Sintió que el mundo se detenía. Gemelos. Gemelos. Como si el universo le devolviera en doble lo que le habían arrebatado. Como si le dijera: tú, que fuiste borrada, crearás 2 mundos nuevos. Pero también sintió pánico. ¿Cómo iba a criarlos? ¿Con qué? Magnus le había dejado una pensión, sí, pero ella la rechazó. No quería ni un centavo de un hombre que la había tratado como un error. Vendió sus joyas, las que él le regaló, las que su madre le heredó, compró un boleto de tren sin destino, y desapareció. Llegó a un pueblo pequeño en la Provenza francesa. Saint-Clair. Un lugar donde nadie preguntaba quién eras, de dónde venías, qué pecado cargabas. Cambió su nombre. Ahora era Elena Moreau. Profesora de danza. Madre soltera. Superviviente. Los primeros meses fueron un infierno. Dormía en una habitación alquilada encima de una panadería, donde el olor a pan recién horneado la despertaba cada madrugada. Trabajaba dando clases a niñas de pueblo, enseñándoles ballet con zapatillas gastadas y espejos rotos. Comía poco. Dormía menos. Pero cada noche, antes de dormir, ponía las manos sobre su vientre creciente y susurraba: Leo. Teo, mamá está aquí. Mamá no los va a dejar. Nunca. Los nombres los eligió en secreto. Leo, por el coraje que sabía que necesitarían. Teo, por la ternura que el mundo intentaría robarles. Y cada latido que sentía bajo sus dedos era una promesa. Una guerra declarada. Cuando nacieron, un parto en casa, con una partera anciana que cantaba canciones en provenzal, Elisa gritó, lloró, rió, y se desmayó de cansancio. Pero cuando los colocaron sobre su pecho, desnudos, pequeños, perfectos, con los ojos aún cerrados y los puños apretados como si ya estuvieran listos para pelear, supo que había ganado. Bienvenidos, susurró, con la voz rota de emoción. Bienvenidos a un mundo que no los quiere, pero que los amará a través de mí. Los meses pasaron. Elisa trabajaba de sol a sol. Los niños crecían sanos, risueños, idénticos hasta en las travesuras. Aprendieron a gatear entre las sillas de la sala de baile, a decir mamá antes que cualquier otra palabra, a reír con esa risa contagiosa que llenaba el pequeño apartamento de luz. Pero cada noche, cuando los acostaba, Elisa se sentaba en la ventana, mirando las estrellas, y pensaba en él. En Magnus. En cómo sería su rostro si los viera. Si supiera. Si sintiera, aunque fuera por un segundo, lo que ella sintió al ser arrojada a la oscuridad. No lo odiaba. No del todo. Odiar era darle poder. Y ella ya no tenía espacio para eso. Pero tampoco lo perdonaba. Porque el perdón, ese vendría después. Si es que venía. Un día, mientras paseaba con los gemelos por el mercado, una revista de sociedad cayó en sus manos. Portada, Magnus von Rechler, en Milán, firmando una fusión multimillonaria. Impecable. Frío. Intocable. El pie de foto decía,
el soltero de oro más codiciado de Europa. Elisa sintió que el estómago se le retorcía. Miró a Leo y Theo, que jugaban con una manzana, ajenos a todo. Y algo dentro de ella cambió. No era rencor. No era venganza. Era justicia. Una justicia silenciosa, elegante, devastadora. Algún día, susurró, acariciando el cabello de sus hijos, te veré, Magnus. Y no seré la mujer que dejaste ir. Seré la madre de los hijos que nunca creíste que tendrías. Y verás lo que tu orgullo te hizo perder. No sabía cuándo. No sabía cómo. Pero lo sabía. Lo sentía. Y mientras los gemelos reían, ajenos al peso del destino que cargaban en sus pequeños hombros, Elisa sonrió. Por primera vez en años, una sonrisa verdadera. Porque el juego aún no había terminado. Y esta vez, ella tenía las cartas. 3 años después, en los jardines de un castillo austríaco, bajo arcos de rosas blancas y el murmullo de la nobleza europea, Magnus von Richter ajustó su corbata, bebió champán como si fuera agua, y sonrió a cámaras que no le importaban. Hasta que la vio. Allí. Entre la multitud. Con un vestido sencillo, pero radiante. Con el cabello más largo, los ojos más fuertes, la postura más alta. Y en sus brazos, 2 niños. 2 niños de 3 años. Idénticos. Con sus ojos. Con su sonrisa. Con su sangre. El vaso se le escapó de las manos. Cayó al suelo. El cristal se hizo añicos. Pero Magnus ni lo notó. Porque por primera vez en su vida, estaba viendo su futuro. Y su pasado. Y el amor que creyó haber enterrado. Estaba de pie. Frente a él. Viva. Había jurado no querer. Vida que lo miraba de vuelta, con curiosidad inocente. Los gemelos. Uno de ellos, el de la camisita azul, señaló el vaso roto en el suelo y soltó una risita aguda, encantada. ¡Pum! Exclamó, imitando el sonido del cristal al estallar. El otro, la camisita roja, lo imitó de inmediato, saltando sobre sus piececitos, repitiendo, ¡pum! ¡Pum! Elisa no se inmutó. No sonrió. No frunció el ceño. Solo los miró con esa ternura serena, esa calma de tormenta que solo las madres que han sobrevivido al infierno pueden tener. Luego, lentamente, levantó la vista. Y lo miró a él. Directamente a los ojos. Sin miedo. Sin odio. Sin nada que él pudiera reconocer. Era peor que el desprecio. Era la indiferencia. Como si él fuera un extraño. Un invitado más. Un hombre cualquiera que había derramado su bebida. Magnus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Dio un paso al frente, casi sin darse cuenta. Su boca se abrió, pero no salió sonido. Quiso decir su nombre. Quiso gritar. Quiso arrodillarse. Quiso abrazarla. Quiso arrancar a esos niños de sus brazos y apretarlos contra su pecho hasta que su corazón dejara de latir tan fuerte. Pero no hizo nada. Porque ella no lo reconoció. No públicamente. No aún. Y eso lo destruyó. ¿Señor von Richter? Una voz femenina, dulce, aristocrática, lo sacó del trance. ¿Se encuentra bien? Era la duquesa anfitriona, con su vestido de seda color champán y su sonrisa de porcelana. Detrás de ella, media docena de ojos curiosos ya lo observaban. Periodistas. Condesas. Banqueros. Todos esperando un escándalo. Todos oliendo la sangre. Magnus tragó saliva. Enderezó la espalda. Ajustó la chaqueta. Recuperó la máscara. La de siempre. La de hierro. Perfectamente, Alteza, dijo, con voz firme, aunque por dentro temblaba como un niño perdido.
Solo un pequeño accidente. La duquesa asintió, aliviada, y se alejó, arrastrando consigo a los curiosos. Pero no todos se fueron. Algunos permanecieron, mirando, susurrando. «No es esa», murmuró una mujer, escondiendo la boca tras su abanico. «La esposa que desapareció», respondió otra, con los ojos brillantes de emoción. «¿Y esos niños?». Tercera voz, más baja, más peligrosa. «Mírenlos bien. Mírenle los ojos». Magnus sintió que le ardía la piel. Se giró, lentamente, como si cada movimiento le costara la vida. Elisa aún estaba allí. Ahora caminaba hacia una mesa de postres, con los niños de la mano, riendo con ellos, señalando un pastel de fresas. Como si nada hubiera pasado. Como si él no existiera. Pero entonces, como si lo sintiera en la piel, ella se detuvo. Y volvió a mirarlo. Esta vez, no fue indiferencia. Fue intención. Una mirada lenta. Profunda. Cálida como el verano, fría como el invierno. Una mirada que decía, te vi. Te sigo viendo. ¿Y sabes por qué estoy aquí? Magnus sintió que el corazón le estallaba. Dios mío, susurró, casi sin voz. No pudo evitarlo. Dio otro paso. Luego otro. Atravesó el jardín como un sonámbulo, esquivando parejas que bailaban, sirvientes que servían, risas que sonaban lejanas, como ecos de otro mundo. Todo se desdibujó. Solo existía ella. Solo existían ellos. Los niños. Sus niños. Cuando estuvo a 3 pasos de distancia, Elisa se agachó y le susurró algo a los gemelos. Ellos asintieron, obedientes, y corrieron hacia la mesa de pasteles, donde una anciana sonriente les ofreció servilletas y cucharitas diminutas. Entonces, ella se enderezó. Y lo enfrentó. Magnus, dijo, simplemente. Sin gritos. Sin lágrimas. Sin temblor. Solo su nombre. Pronunciado con una calma que dolía más que cualquier grito. Elisa, él apenas pudo articularlo. Su voz era ronca, como si llevara años sin usarla. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí? Ella sonrió. Una sonrisa pequeña. Triste. Triunfante. Porque ellos merecen ver de dónde vienen. Aunque tú no los quieras, merecen saber quiénes son. Magnus sintió que el pecho se le comprimía. ¿Son míos? Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró. Como midiendo. Como juzgando. Como si estuviera decidiendo si aún merecía la verdad. Tú me expulsaste, dijo, finalmente, con voz baja pero clara. Me borraste del testamento. Me dijiste que, aunque estuviera embarazada, el niño no tendría tu apellido. ¿Recuerdas? Magnus cerró los ojos. Recordaba. Cada palabra. Cada silencio. Cada puñal. Sí, susurró. Entonces, ella dio un paso hacia él, tan cerca que pudo sentir su perfume. Ese jazmín que nunca dejó de usar. Si tú decidiste que no serían tuyos, ¿por qué te importa ahora? Porque están aquí. Estalló él, sin poder contenerse, bajando la voz al último segundo para no llamar la atención. Porque los veo. Porque tienen mis ojos, mi sonrisa, mi... Se cortó, ahogado por la emoción. Elisa, dime la verdad. ¿Son míos? Ella lo miró. Largo. Profundo. Y por primera vez, sus ojos se humedecieron. Sí, dijo, simplemente. Son tuyos. Leo y Theo. Nacieron el 12 de abril. Pesaron 3 kilos cada uno. Lloraron fuerte. Rieron antes de cumplir un mes. Caminaron a los 11 meses. Y preguntan por su padre, todas las noches.
Magnus sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse en una columna cercana. El mundo giraba. Todo lo que creía controlar se desmoronaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Por qué desapareciste? ¿Para qué? Ella rió, pero no había alegría en esa risa. ¿Para qué los escondieras? ¿Para que los enviaras lejos? ¿Para que los convirtieras en un secreto, como me convertiste a mí? No, Magnus. Ellos no son un error. No son una debilidad. Son mi victoria. Mi milagro. Y no iba a permitir que tu padre, tu apellido, tu miedo, los tocara. Yo no sabía que estabas embarazada, gritó él, desesperado. Si lo hubiera sabido. Si lo sabías. Ella alzó la voz, por primera vez. Y fue como un trueno. Te lo dije. Te lo dije esa noche, en el salón, con el corazón en la mano. Y me dijiste que no cambiaba nada. Que ni siquiera entonces me querías a tu lado. Magnus se quedó sin palabras. Porque tenía razón. Tenía toda la maldita razón. Elisa, susurró, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Lo siento. Lo siento con toda mi alma. No sabes lo que, no me importa lo que hayas sentido, lo interrumpió, fría como el mármol. Me importa lo que sientas ahora. Porque si te acercas a ellos, si les hablas, si los tocas, si les dices que eres su padre, será con mi permiso. No con tu dinero. No con tu apellido. Con tu alma. Si es que aún te queda una. Magnus la miró. Verdaderamente la miró. Vio las ojeras que el maquillaje no podía ocultar. Vio las manos endurecidas por el trabajo. Vio la fuerza que la vida le había forjado a golpes. Y vio el amor. Un amor tan grande, tan puro, que lo hizo sentir pequeño. Insignificante. Déjame, rogó, con la voz rota. Déjame conocerlos. Por favor. No te pido nada más. Solo tiempo. Ella lo observó. Largo. Silencioso. Como si estuviera decidiendo el destino de su vida y la de sus hijos. Esta noche, dijo, finalmente. A las 10. En el jardín de las rosas. Estaré allí. Y ellos también. Pero si dices una sola palabra que los asuste, si intentas comprarlos, si los miras con pena, te juro por todo lo que soy, Magnus, que desapareceremos. Y esta vez, no me encontrarás nunca. Magnus asintió. Como un niño obediente. Como un hombre derrotado. Como un padre que acababa de nacer. Lo juro, susurró. Ella se giró para irse. Pero antes de dar el primer paso, se detuvo. Sin mirarlo, dijo, y Magnus, no llores delante de ellos. Los niños sienten el dolor de los padres, incluso cuando no lo ven. Y se fue. Dejándolo solo. Con el corazón en pedazos. Y con una cita, a las 10. En el jardín de las rosas. A su alrededor, la fiesta continuaba. Risas. Música. Cristales chocando. Pero para Magnus, todo era silencio. Todo era niebla. Todo era ella. Elisa. Su rostro. Sus ojos. Su voz. Y sobre todo, ellos. Leo. Theo. Sus hijos. Sus gemelos. Sus pequeños espejos vivientes. Cada vez que cerraba los ojos, los veía, la curva de sus mejillas, el brillo travieso en sus miradas, la forma en que reían al unísono, como si compartieran un solo alma. ¿Señor? La voz del mayordomo lo sacudió. ¿Desea que le traiga algo? Está muy pálido. No, respondió, sin mirarlo. Solo, déjame.
El mayordomo asintió y se retiró, pero no sin antes lanzarle una mirada de preocupación. No era normal ver a Magnus von Richter así. Vulnerable. Desarmado. Humano. Magnus se pasó las manos por el rostro. Estaba sudando. Temblando. Tenía miedo. Un miedo real, visceral, como no sentía desde que era niño y su padre lo encerraba en la biblioteca sin luz hasta que memorizara los balances del imperio. Pero este miedo era peor. Porque no se trataba de números. Se trataba de almas. De dos almas pequeñas que dependían de una mujer que tenía todo el derecho de odiarlo, y que, sin embargo, le había dado una oportunidad. A las 10, susurró, como un mantra. En el jardín de las rosas. Miró el reloj. Faltaban 43 minutos. 43 minutos para enfrentar el pasado. 43 minutos para intentar ser el hombre que nunca fue. Mientras tanto, en el ala este del castillo, donde se habían preparado habitaciones para los invitados de honor, Elisa acostaba a los gemelos en una cama grande, con dosel y sábanas de lino. Los niños, agotados por la emoción del día, ya bostezaban, frotándose los ojos con las manitas regordetas. «Mamá», murmuró Leo, abrazando su osito de peluche. «¿Ese señor es como el príncipe del cuento?» Elisa se quedó helada. Se agachó a su altura, con el corazón en la garganta. «¿Qué señor, mi amor?» «El de los ojos grises», dijo Theo, ya medio dormido. «El que se cayó el vaso. El que te miraba, como si fueras magia». Elisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los abrazó, uno a cada lado, y los besó en la frente. «No es un príncipe», susurró. «Es alguien que necesita aprender a ser bueno». ¿Y va a aprender?, preguntó Leo, con esa inocencia que aún no sabe que el mundo puede romper corazones. «Eso depende de él», respondió ella, con voz suave pero firme. «Pero esta noche, vamos a darle una oportunidad. Para que los conozca. Para que vea lo hermosos que son. ¿Están de acuerdo?». Los niños asintieron, soñolientos, sin entender del todo, pero confiando plenamente en su madre. Porque para ellos, Elisa era el universo. La luz. La verdad. Y si ella decía que ese hombre de ojos grises podía acercarse, entonces, podía. Cuando sus respiraciones se volvieron lentas y profundas, Elisa se sentó en el borde de la cama, los observó dormir y se permitió llorar. En silencio. Sin sollozos. Solo lágrimas calientes que rodaban por sus mejillas y caían sobre sus manos entrelazadas. «Perdónenme», susurró. «Perdónenme por traerlo a sus vidas. Pero merecen saber quiénes son. Y de dónde vienen. Aunque duela. Aunque me rompa el alma». Se levantó, se lavó la cara, se puso un vestido sencillo, sin joyas, sin maquillaje. Quería que él la viera tal como era ahora. Sin disfraces. Sin pasado. Solo como la madre de sus hijos. A las 9:55, tomó a los niños de la mano, dormidos aún, cargados en sus brazos como tesoros, y caminó hacia el jardín de las rosas. El aire estaba fresco. Las flores perfumaban la noche. Las estrellas brillaban como diamantes escondidos. Y allí, bajo un arco cubierto de enredaderas blancas, estaba él. Magnus. De pie. Inmóvil. Con las manos temblando a los costados. Cuando la vio, dio un paso al frente. Luego otro. Hasta que estuvo a 1 metro de distancia. Lo suficientemente cerca para ver a los niños. Lo suficientemente lejos para no asustarlos. «Gracias», dijo, con la voz ronca. «Por venir». Elisa no respondió. Solo asintió, y con cuidado, depositó a Leo y Theo sobre una manta extendida en el césped, junto a unos cojines. Los niños ni se movieron. Dormían como ángeles. Magnus se arrodilló. Lentamente.
como si cada movimiento pudiera despertarlos o romper el hechizo. Son perfectos, susurró, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Sí, dijo Elisa, de pie junto a él. Lo son. Y no por ti, sino a pesar de ti. Magnus cerró los ojos. La verdad dolía, pero la merecía. ¿Puedo tocarlos? Solo si prometes no despertarlos, respondió ella, vigilante, como una leona protegiendo a sus crías. Él asintió. Extendió la mano, con una lentitud infinita, y rozó con los dedos la mejilla de Leo. Tan suave, tan cálida, tan real. Luego hizo lo mismo con Theo. Y en ese instante, algo dentro de él se quebró. No para destruirse, para renacer. Leo. Theo, susurró, con la voz temblando. Soy su papá. No lo fui cuando debí. Pero lo seré, si me dejan. Lo juro. Por todo lo que soy. Por todo lo que fui. Por todo lo que seré. Elisa lo observó. Vio las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Vio el temblor en sus manos. Vio el dolor. El arrepentimiento. La verdad. No es suficiente, dijo, con voz baja pero firme. Las promesas se rompen. Las lágrimas se secan. Necesito acciones. Necesito que elijas. Realmente. No entre tu imperio y ellos. Entre el hombre que eras y el padre que puedes ser. Magnus levantó la vista. La miró. Y por primera vez, no vio a la mujer que había amado y perdido. Vio a la madre de sus hijos. A la mujer más fuerte que jamás había conocido. A la única persona en el mundo que aún podía salvarlo. Lo haré, dijo, con una convicción que lo sorprendió a él mismo. Renunciaré a todo. A la junta. A las propiedades. A los títulos. Lo que sea. Solo, déjame estar aquí. Con ellos. Contigo. Elisa no respondió de inmediato. Miró a los niños. Luego a él. Y finalmente, asintió. Mañana, dijo. A las 9. En la estación de tren. Estaremos allí. Si vienes, sin guardaespaldas, sin chofer, sin trajes caros, empezaremos. Si no, tragó saliva. Si no, entenderé que elegiste tu legado. Y nunca más volverás a verlos. Magnus asintió. Sin dudar. Estaré allí. Elisa se agachó, recogió a los niños en sus brazos, y se giró para irse. Elisa, la llamó él, en un susurro. Ella se detuvo. Sin mirarlo. Gracias, dijo él. Por no odiarme del todo. Ella cerró los ojos. Una lágrima solitaria escapó. No te odio, Magnus, dijo, sin volverse. Pero tampoco te perdono. Aún no. Tal vez, nunca. Pero ellos merecen una oportunidad. Y por ellos, yo también intentaré. Y se fue. Dejándolo solo. Con el corazón más liviano. Y con una cita. Mañana. A las 9. ¿Y si no voy? ¿Y si me quedo? ¿Y si elijo el imperio, como siempre? Pero entonces, cerraba los ojos, y veía sus caritas. Leo, con esa sonrisa torcida que heredó de él. Theo, con esos ojos curiosos que lo miraban como si ya supieran quién era. Y Elisa, con esa mirada que no lo juzgaba, pero tampoco lo absolvía. Una mirada que decía, el tiempo se acaba. La oportunidad es ahora. O nunca. A las 6 de la mañana, se levantó. Se duchó. Se vistió. No con un traje. No con corbata. No con zapatos italianos.
Solo un pantalón de algodón, una camisa sencilla, zapatillas deportivas. Como un hombre cualquiera. Como un padre. Como alguien que quería empezar de cero. Bajó las escaleras del castillo en silencio. Evitó a los sirvientes. Evitó las miradas. Evitó las preguntas. Salió por la puerta lateral, sin maletas, sin guardaespaldas, sin chofer. Solo con su billetera, su teléfono, y el sobre blanco que aún guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Si nace, será luz. Aunque tú lo llames sombra. Caminó. Por primera vez en años, caminó sin rumbo fijo, sin agenda, sin reuniones. Solo con el sonido de sus pasos sobre el empedrado, el viento fresco en la cara, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Llegó a la estación de trenes de Salzburgo a las 8:47. 3 minutos antes. Se detuvo en la entrada, respiró hondo, y miró a su alrededor. Estaba nervioso. Más que antes de cerrar cualquier trato multimillonario. Más que cuando enfrentó a su padre en su lecho de muerte. Porque esto era real. Esto era vida. Esto era amor. Y el amor no se negocia. No se controla. No se manda. Magnus. La voz lo paralizó. Se giró. Allí estaba. Elisa. Con un abrigo ligero, el cabello recogido en una coleta sencilla, una mochila al hombro, y en sus brazos. Leo y Theo. Despiertos. Alertas. Curiosos. Los niños lo miraron. No con miedo. No con rechazo. Con interés. Como si supieran, en algún lugar profundo de su inocencia, que ese hombre era importante. Llegaste, dijo ella, sin sonreír, pero sin frío. Dije que lo haría, respondió él, con la voz ronca. Se acercó. Lentamente. Como si temiera que el suelo se abriera bajo sus pies. Se detuvo a medio metro. Miró a los niños. Sus ojos. Su nariz. Sus manos pequeñas aferradas al cuello de Elisa. Hola, susurró, con una ternura que ni él sabía que tenía. Soy Magnus. Leo lo miró fijo. Luego, sin previo aviso, extendió los bracitos hacia él. ¿Me cargas? Magnus sintió que el corazón le estallaba. Miró a Elisa, buscando permiso. Ella asintió, apenas perceptible. Con manos temblorosas, tomó al niño en sus brazos. Era liviano. Cálido. Real. Olía a jabón de avena y a sol. Leo lo abrazó sin dudar, apoyando la cabeza en su hombro, como si lo hubiera hecho toda la vida. Eres fuerte, dijo el niño, con voz cantarina. Magnus no pudo contener la lágrima. Rodó por su mejilla, silenciosa, y cayó sobre la camisita de Leo. Sí, susurró, con la voz quebrada. Lo seré. Para ti. Para tu hermano. Para tu mamá. Theo, desde los brazos de Elisa, lo miraba con ojos brillantes. Tú eres él. ¿Papá? Magnus lo miró. Asintió. Sí, Theo. Soy tu papá. Y lamento no haber estado antes. Theo no dijo nada. Solo extendió también sus bracitos. Yo también quiero carga. Elisa, con una sonrisa tímida, se lo entregó. Magnus lo abrazó con la misma ternura, con el mismo miedo, con la misma esperanza. Los dos niños, uno en cada brazo, lo miraban como si acabaran de encontrar un tesoro escondido. ¿Vamos a viajar?, preguntó Leo, emocionado. Sí, dijo Elisa, mirando a Magnus. Vamos a empezar de nuevo. Todos. Magnus la miró. En sus ojos no había perdón aún. Pero había una puerta abierta. Pequeña. Frágil. Pero abierta. ¿A dónde vamos?, preguntó él,
con voz suave. A Saint Clair, respondió ella. Donde nacieron. Donde crecieron. Donde yo aprendí a vivir sin ti. Y donde tú aprenderás a vivir con nosotros. Magnus asintió. Sin dudar. Sin preguntar. Sin exigir. Está bien. Caminaron juntos hacia el andén. No se tomaron de la mano. No se abrazaron. Pero caminaron juntos. Los niños parloteaban, señalando los trenes, las nubes, los pájaros. Magnus los escuchaba, embelesado, como si cada palabra fuera un regalo. Elisa los observaba, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Subieron al tren. Se sentaron en un compartimento vacío. Los niños se acomodaron en los asientos, jugando con unos autitos de madera. Magnus se sentó frente a ellos. Elisa, junto a la ventana. El tren arrancó. Y con él, empezó todo. Las horas pasaron en silencio. Los niños se durmieron. El paisaje cambió, de montañas nevadas a campos verdes, de ciudades elegantes a pueblos pequeños con techos de tejas rojas. Magnus no habló. Solo miraba. A los niños. A Elisa. Al mundo que se deslizaba fuera de la ventana. Un mundo que nunca había visto, porque nunca había mirado. ¿Por qué Saint Clair? Preguntó, por fin, en un susurro. Elisa lo miró. Sus ojos estaban cansados. Pero serenos. Porque allí no soy la señora von Richter. Soy Elena. La profesora de danza. La madre soltera. La mujer que aprendió a cocinar con poco, a coser botones, a cantar canciones de cuna hasta quedarse sin voz. Allí, soy yo. Y ellos, son felices. Magnus asintió. ¿Y yo, qué seré allí? Ella lo miró. Largo. Profundo. Lo que elijas ser. No el magnate. No el heredero. Solo. Magnus. Un hombre. Un padre. Quizás, un compañero. Si aprendes. Si escuchas. Si sientes. Él bajó la vista. Apoyó las manos sobre sus rodillas. Respiró hondo. No sé cómo hacerlo, confesó, con voz ronca. Nunca me enseñaron. Mi padre decía que el amor era debilidad. Que la ternura, peligro. Que las emociones nublan el juicio. Pues desaprende, dijo ella, con firmeza. Porque ellos, señaló a los niños, no necesitan un magnate. Necesitan un papá que los abrace cuando tienen miedo. Que les lea cuentos. Que les enseñe a andar en bicicleta. Que les diga, te amo, sin vergüenza. Eso es lo que importa. Magnus la miró. Vio las ojeras. Las arrugas de cansancio. La fuerza que la vida le había tallado en el rostro. Y vio, el amor. Un amor que nunca pidió, pero que ella le dio de todas formas. A través de sus hijos. Lo intentaré, dijo, con la voz temblando. Aunque me equivoque. Aunque tenga miedo. Aunque no sepa cómo, lo intentaré. Por ellos. Por ti. Por mí. Elisa no respondió. Solo asintió. Y por primera vez, una lágrima escapó de sus ojos. No de tristeza. No de dolor. De esperanza. El tren seguía su camino. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Los niños dormían, abrazados entre sí. Magnus los miraba, como si temiera que desaparecieran si parpadeaba. Y Elisa lo miraba a él. No como el hombre que la destrozó, sino como el hombre que, quizás, podría reconstruirla. El viaje no había terminado. Magnus asintió, sin hablar.
Cada paso que daba sobre ese empedrado era un paso fuera de su mundo. No había choferes. No había alfombras rojas. No había sirvientes que abrieran puertas. Solo vida. Vida real. Vida suya. Cuando llegaron frente a la casa, una fachada modesta, pintada de azul desgastado, con geranios rojos en las ventanas y una puerta de madera con el número 17 tallado en bronce, Elisa sacó una llave de su bolso y la introdujo en la cerradura. El sonido del cerrojo al abrirse fue como un suspiro de bienvenida. «Bienvenidos a casa», dijo, con voz suave, mirando a los niños. Theo corrió adentro, gritando, «Mamá, mamá. ¿Puedo poner la mesa como la última vez?» «Sí, cariño», respondió ella, con una sonrisa cansada pero verdadera. Magnus se quedó en el umbral, con Leo aún en brazos, mirando el interior. Era pequeño, acogedor, lleno de vida. Fotos en las paredes, libros apilados en una esquina, zapatillas de ballet junto a la puerta, juguetes esparcidos por el suelo. Olía a canela, a madera vieja, a hogar. «Puedes pasar», dijo Elisa, desde la cocina, mientras encendía la tetera. «No muerde». Él entró. Lentamente. Como si temiera que el suelo se quebrara bajo sus pies. Dejó a Leo en el sofá, con cuidado, cubriéndolo con una manta tejida a mano. Luego se quedó de pie, en medio de la sala, sin saber qué hacer con sus manos, con su cuerpo, con su alma. «¿Quieres té?», preguntó ella, sin mirarlo. «Sí», respondió, con la voz ronca. Se sentó en una silla de madera, junto a la mesa de la cocina. Elisa le sirvió una taza. Sin decir nada. Sin mirarlo. Solo el sonido del agua hirviendo, el tintineo de la cuchara al revolver el azúcar, el silencio que pesaba como una promesa no dicha. «Gracias», dijo él, tomando la taza con ambas manos, como si necesitara su calor. Ella asintió. Se sentó frente a él. Los niños jugaban en la sala, riendo, ajenos a la tormenta que se gestaba entre sus padres. «¿Qué piensas?», preguntó ella, de pronto. Magnus la miró. Sus ojos estaban cansados, pero alerta. Como si estuviera midiendo cada palabra, cada gesto, cada intención. «Pienso que no merezco esto», dijo, con voz baja. «No merezco estar aquí. No merezco verlos reír. No merezco tu paciencia». Ella no respondió de inmediato. Miró hacia la sala, donde Theo intentaba enseñarle a Leo a saltar como un canguro. «No es por ti», dijo, finalmente. «Es por ellos. Porque merecen un padre. Aunque sea tarde. Aunque sea imperfecto. Aunque tenga que aprender a hacerlo desde cero». Magnus bajó la vista. Apoyó la taza sobre la mesa. Sus manos temblaban. «¿Y tú?», preguntó, con voz casi inaudible. «¿Mereces otra oportunidad conmigo?». Elisa lo miró. Por primera vez, sin máscara. Sin defensa. Solo con la verdad. «No lo sé», dijo, con la voz temblando. «No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si puedo dejar de tener miedo cada vez que te miro y recuerdo cómo me miraste esa noche, como si yo fuera un error que había que borrar». Magnus sintió que el pecho se le comprimía. Se levantó. Dio un paso hacia ella. Luego otro. Hasta que estuvo frente a frente. No la tocó. Solo la miró. Con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. «Te juro», susurró, «que nunca más te miraré así. Nunca más te haré sentir invisible. Nunca más te haré sentir menos. Porque tú eres todo. Eres la madre de mis hijos. Eres la mujer que sobrevivió a mi peor error. Eres la única persona en este mundo que aún puede salvarme». Elisa cerró los ojos. Una lágrima escapó. Rodó por su mejilla.
lenta, silenciosa. No quiero salvarte, Magnus, dijo, con voz suave pero firme. Quiero que te salves tú mismo. Por ellos. Por ti. Por nosotros, si es que aún hay un nosotros. Él asintió. Sin palabras. Solo con la mirada. Déjame intentarlo, rogó. Déjame estar aquí. Aprender. Fallar. Levantarme. Amarlos. Amarte, si me dejas. Ella abrió los ojos. Lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera decidiendo el destino de su vida y la de sus hijos. Empieza por lo pequeño, dijo, finalmente. Por lo cotidiano. Por lo real. Mañana, los llevarás al parque. Les enseñarás a lanzar una pelota. Les leerás un cuento antes de dormir. Y cuando tengan miedo, los abrazarás. Sin excusas. Sin vergüenza. Sin pensar en el imperio, en el apellido, en el legado. Solo, como padre. Magnus asintió. Con la garganta cerrada. Con el corazón a punto de estallar. Lo haré. Ella se levantó. Caminó hacia la sala. Se agachó junto a los niños. Hora de bañarse, dijo, con voz alegre. Vamos, pequeños monstruos. Los niños protestaron, pero obedecieron, arrastrando los pies hacia el baño. Elisa los siguió. Magnus se quedó solo en la cocina. Miró la taza de té. Aún humeante. Aún cálida. Se sentó de nuevo. Cerró los ojos. Respiró hondo. Por primera vez en su vida, no tenía un plan. No tenía un contrato. No tenía el control. Solo tenía una oportunidad. Y por primera vez, la quería más que cualquier imperio. Esa noche, mientras los niños dormían en su habitación, una cama grande, con sábanas de nubes y estrellas en el techo, Magnus se sentó en el suelo, junto a la puerta, escuchando sus respiraciones. Elisa apareció en el umbral, con una manta sobre los hombros. No hace falta que duermas ahí, dijo, en voz baja. Quiero estar cerca, respondió él, sin mirarla. Por si despiertan. Por si tienen miedo. Ella lo observó. Largo. Silenciosa. Hay un sofá en la sala, dijo. Puedes quedarte en la habitación de invitados. Está al final del pasillo. Magnus negó con la cabeza. Aquí estoy bien. Elisa asintió. Dio media vuelta. Pero antes de irse, se detuvo. Magnus. Él levantó la vista. Gracias, dijo ella, con voz suave. Por no rendirte. Aún. Y se fue. Dejándolo solo. Con el corazón más liviano. Y con la promesa más grande que jamás había hecho. No con palabras. Con presencia. Y en ella. Elisa. La mujer que lo había perdonado lo suficiente para dejarlo entrar, pero no lo suficiente para dejarlo quedarse. ¿Todavía despierto? La voz lo sobresaltó. Suave. Cercana. Real. Se giró. Ella estaba allí. De pie, en el umbral, con una taza humeante en las manos y una manta enrollada sobre los hombros. El cabello suelto, los ojos cansados pero despiertos, como si tampoco hubiera podido dormir. No quiero irme, dijo él, sin rodeos, sin máscara. No quiero dejarlos solos. Ni una noche. Ella no respondió de inmediato. Solo se acercó. Se agachó frente a él, con cuidado, como si temiera asustarlo. Le extendió la taza. Té de manzanilla. Para los nervios. Él la tomó. Sus dedos se rozaron. Un roce breve. Cálido. Como un recuerdo. Gracias, susurró.
Ella se sentó en el suelo, a su lado, con la espalda apoyada en la pared opuesta. Entre ellos, solo el silencio. Y la puerta. Y los niños. Y todo lo que habían perdido, y lo que aún podían ganar. ¿En qué pensabas?, preguntó ella, sin mirarlo. Magnus bebió un sorbo. El calor le bajó por la garganta, le calmó el pecho, le ablandó el alma. En la última noche, dijo, con voz ronca. En el salón. En la lluvia. En tu mirada, cuando me dijiste que estabas embarazada. Elisa cerró los ojos. Una sombra cruzó su rostro. Dolor antiguo. Herida que aún sangraba. Yo también pienso en eso, confesó, con voz baja. Casi todas las noches. Cuando los acuesto. Cuando apago la luz. Cuando rezo para que no hereden tu miedo, ni mi tristeza. Magnus sintió que el corazón se le encogía. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. Lo siento con cada fibra de mi ser. No sabes cuántas veces quise volver. Cuántas veces estuve a punto de llamar. De ir. De arrodillarme. Pero tenía miedo de que ya no estuvieras. De que me odiaras. De que no me dejaras verlos. Ella abrió los ojos. Lo miró. Por primera vez, sin defensa. Sin distancia. Solo con la verdad. Yo también tuve miedo, dijo. Miedo de que aparecieras un día y los arrancaras de mis brazos. Miedo de que los convirtieras en lo que tu padre te convirtió a ti, máquinas de poder, sin risa, sin lágrimas, sin alma. Por eso, los escondí. Por eso no te busqué. Por eso, los crié lejos de ti. Magnus bajó la vista. Apoyó la taza en el suelo. Sus manos temblaban. Pero los trajiste a la boda, dijo, con voz apenas audible. Sabías que yo estaría allí. Sabías que los vería. ¿Por qué? Elisa lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera decidiendo si confiar o si protegerse. Porque merecían verte, dijo, finalmente. Merecían que supieras. ¿Quiénes son? ¿Qué existen? ¿Qué son hermosos? ¿Qué son fuertes? A pesar de todo. A pesar de ti. A pesar de mí. Y porque, tragó saliva, porque merecían darte una oportunidad. Aunque yo no estuviera lista para dártela. Magnus sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No las contuvo. Esta vez, no. Elisa, susurró, con la voz rota. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo a ser el hombre que ellos necesitan? ¿El hombre que tú mereces? No sé cómo amar sin lastimar. No sé cómo estar sin controlar. No sé cómo sentir sin tener miedo. Ella lo miró. Vio las lágrimas. Vio el temblor. Vio al niño que aún vivía dentro del magnate. Al hombre que nunca le enseñaron a ser humano. Empieza por escuchar, dijo, con voz suave. Escúchalos reír. Escúchalos llorar. Escúchalos decir, tengo miedo, te quiero, porque el cielo es azul. No les des respuestas perfectas. Dales tu presencia. Tu atención. Tu corazón, aunque te tiemble. Magnus asintió. Lentamente. Como si cada palabra fuera un clavo que lo anclaba a la tierra. ¿Y tú? Preguntó, con voz temblorosa. ¿Cómo empiezo a ganarme tu confianza? Ella lo miró. Largo. Silenciosa. Como si estuviera midiendo el peso de su alma. No se gana, dijo, finalmente. Se construye. Día a día. Con acciones. Con paciencia. Con humildad. No con promesas. No con lágrimas.
con presencia, con verdad, con tiempo. Magnus cerró los ojos. Asintió. Una lágrima cayó sobre sus manos entrelazadas. Te lo juro, susurró. No me rendiré. Aunque me equivoque. Aunque tenga miedo. Aunque me cueste la vida, no me rendiré. Por ellos. Por ti. Por mí. Elisa no respondió. Solo se levantó. Le tendió la mano. Ven, dijo. Duerme en el sofá. Mañana, empieza todo. Y necesitarás fuerzas. Él tomó su mano. La sintió cálida. Firme. Real. Se levantó. La siguió. Sin palabras. Sin exigencias. Solo con la promesa silenciosa de que, esta vez, no fallaría. En la sala, ella le preparó el sofá con sábanas limpias y una manta gruesa. Él se sentó en el borde, mirando el techo, escuchando el silencio del pueblo, el crujido de las vigas, el latido de su propio corazón. Buenas noches, Magnus, dijo ella, desde la puerta. Buenas noches, Elisa, respondió él, sin mirarla. Pero antes de que ella se fuera, añadió, gracias, por no odiarme del todo. Ella se detuvo. Sin volverse. No te odio, dijo, con voz suave. Pero tampoco te he perdonado. Aún no. Tal vez, nunca del todo. Pero ellos merecen un padre. Y yo, merezco intentar. Aunque me duela. Y se fue. Dejándolo solo. Con el corazón más liviano. Y con una misión más grande que cualquier imperio. Afuera, la luna brillaba sobre Saint Clair. Dentro, un hombre que nunca supo amar, empezaba a aprender. No con palabras. Se incorporó lentamente, con los huesos doloridos, el alma aún temblorosa. Miró a su alrededor. La casa estaba en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio vivo. El silencio de una casa que respira, que espera, que ama. Se levantó. Se estiró. Caminó descalzo hacia la cocina. El suelo de madera crujía bajo sus pies, como si le diera la bienvenida. Sobre la mesa, una taza limpia. Un plato con pan recién horneado. Una nota, escrita con esa letra curva que tanto amaba y tanto había extrañado, desayuna. Ellos te esperan en el parque a las 10. No llegues tarde. Magnus sonrió. Pequeño. Verdadero. Tomó el pan. Lo olió. Aún caliente. Aún con vida. Mordió. El sabor lo inundó. Simple. Real. Hogareño. ¿Papá? La voz lo detuvo en seco. Se giró. Allí estaban. Leo y Theo. De pie, en el umbral de la cocina, con pijamas a rayas, el pelo revuelto, los ojos aún adormilados pero brillantes. Los dos lo miraban. Como si ya supieran quién era. Como si ya lo quisieran. ¿Vamos al parque?, preguntó Theo, saltando sobre sus pies descalzos. Mamá dijo que tú nos llevarías, añadió Leo, con esa sonrisa torcida que le robaba el aliento. Magnus sintió que el corazón se le expandía. Se agachó a su altura. Los miró. Uno a cada lado. Idénticos. Únicos. Suyos. Sí, dijo, con voz suave, casi temblando. Los llevaré. Y les enseñaré a lanzar la pelota. Y a trepar al árbol más alto. Y a gritar tan fuerte que los pájaros salgan volando. Los niños rieron. Al unísono. Como si compartieran un solo corazón. ¿Y a hacer pis en la hierba como los perros?, gritó Theo, emocionado. Theo. La voz de Elisa los sorprendió a todos. Estaba en la puerta,
con una bata sobre el pijama, el cabello recogido en una coleta desordenada, una sonrisa divertida en los labios. Eso no se hace. Pero los perros lo hacen, protestó Leo, con cara de inocente conspirador. Ustedes no son perros, dijo ella, acercándose, y les revolvió el pelo a ambos. Son niños. Y los niños van al baño. Como los papás. Magnus la miró. Ella lo miró a él. Por un instante, solo un instante, hubo algo entre ellos. No era amor. No era perdón. Era complicidad. Una chispa. Un comienzo. ¿Estás listo?, preguntó ella, suavemente. Sí, respondió él, poniéndose de pie. Lo estoy. Ella asintió. Se acercó al armario, sacó una bolsa con frutas, toallas, una pelota de goma roja. Aquí tienes todo lo que necesitas. Ellos saben el camino. Pero no los sueltes de la mano. Ni un segundo. Magnus tomó la bolsa. Asintió. Luego, sin pensarlo, extendió la mano hacia Leo. El niño la tomó sin dudar. Theo hizo lo mismo con la otra mano. Vamos, dijo Magnus, con una sonrisa que le dolía en el alma de lo verdadera que era. A conquistar el parque. Salieron juntos. Los tres. Bajo el sol tibio de la mañana. Las calles de Saint Clair aún estaban tranquilas. Algunas ventanas se abrían. Algunos vecinos saludaban desde sus puertas. Nadie los miraba con curiosidad. Nadie los señalaba. Allí, eran solo una familia. Normal. Real. Humana. Cuando llegaron al parque, un pequeño espacio verde con un tobogán de madera, un columpio oxidado y un viejo roble en el centro, los niños soltaron sus manos y corrieron hacia el césped, gritando, riendo, rodando como cachorros felices. Magnus se quedó de pie, mirándolos, con la bolsa aún en la mano. El corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Y ahora?, susurró, como si el viento pudiera responderle. Ahora, juega, dijo una voz a su lado. Se giró. Elisa estaba allí. Con un vestido sencillo, el cabello suelto, las manos en los bolsillos. Pensé que te quedarías en casa, dijo él, sorprendido. Pensé lo mismo, respondió ella, con una sonrisa tímida. Pero no pude. Quería verte con ellos. Magnus sintió que el pecho se le comprimía. Asintió. Sin palabras. Solo con la mirada. Ve, dijo ella, suavemente. Corre con ellos. Enséñales. Ríe con ellos. Caigan juntos. Ensúciense. Que te vean, vivo. Él la miró. Largo. Profundo. Como si quisiera grabar ese momento en su memoria. Luego, sin decir nada, dejó la bolsa en el suelo, se quitó la chaqueta, la dobló con cuidado, y caminó hacia los niños. Leo. Theo. Gritó, con una voz que no reconocía. A ver quién llega primero al árbol. Los niños gritaron de emoción y salieron corriendo. Magnus corrió tras ellos. Tropezó. Cayó de rodillas en la hierba. Se levantó riendo. Como un niño. Como un padre. Como un hombre que por primera vez sentía sin miedo. Los alcanzó. Los abrazó. Los tiró al suelo. Rodaron juntos. Reían. Gritaban. Se llenaban de tierra, de hojas, de sol. Elisa los observaba desde lejos. Con los brazos cruzados. Con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza. Porque lo veía. Lo veía cambiar. Lo veía amar. Lo veía vivir. Y por primera vez, tuvo miedo. No de él. De ella misma. Porque si él cambiaba,
Si realmente lo hacía, ¿podría perdonarlo? ¿Podría volver a amarlo? ¿Podría confiar? Mamá, ven. Gritó Theo, desde el suelo, con los brazos extendidos. Papá nos va a lanzar al aire. Elisa respiró hondo. Caminó hacia ellos. Se arrodilló en la hierba. Miró a Magnus. Él la miró a ella. Con los ojos brillantes. Con la frente sudada. Con el alma desnuda. ¿Confías en mí?, preguntó él, en voz baja, solo para ella. Ella lo miró. Largo. Silenciosa. Luego, asintió. Sí. Él sonrió. Una sonrisa que le iluminó el rostro. Tomó a Theo en brazos, lo elevó hacia el cielo, y lo lanzó suavemente, atrapándolo antes de que tocara el suelo. El niño gritó de emoción. Luego hizo lo mismo con Leo. Y luego, con los dos a la vez. Reían. Gritaban. Vivían. Y Elisa, por primera vez en años, rió con ellos. Sin miedo. Sin máscara. Sin pasado. Solo con el presente. Cuando el sol estuvo alto, se sentaron bajo el roble. Comieron frutas. Bebieron agua de una botella compartida. Los niños se durmieron uno sobre el otro, agotados, felices, con las mejillas sonrojadas por el sol. Magnus los cubrió con una toalla. Luego se sentó junto a Elisa. No muy cerca. No muy lejos. Justo donde ella le permitía estar. Gracias, dijo, en voz baja. Por dejarme estar aquí. Por dejarme ser su padre. Ella lo miró. Sus ojos estaban húmedos. Pero no de tristeza. De emoción. Gracias a ti, respondió. Por no rendirte. Por caer en la hierba. Por reír como un niño. Por intentarlo. Él la miró. Vio las lágrimas. Vio la verdad. Vio la posibilidad. Elisa, susurró, con la voz temblando. ¿Podría, algún día, volver a tenerte? No como la señora von Richter. No como la esposa que expulsé. Sino como, tú. Como la mujer que me enseñó a amar sin controlar. Como la madre de mis hijos. Como, mi hogar. Ella cerró los ojos. Una lágrima escapó. Rodó por su mejilla. Lenta. Silenciosa. No lo sé, dijo, con voz suave. No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si puedo dejar de tener miedo. Pero, abrió los ojos, lo miró. Hoy me hiciste creer que es posible. Que tú eres posible. Magnus sintió que el corazón le estallaba. Tomó su mano. Con cuidado. Con respeto. Con amor. Entonces, dame tiempo, rogó. Dame días. Semanas. Años. Lo que sea. Solo, no me cierres la puerta. No del todo. Ella no retiró su mano. Solo la apretó. Levemente. Como un sí. Como un tal vez. Como un espera. No te la cerraré, dijo, con voz suave. Pero no te la abriré del todo. Aún no. Tienes que ganártela. Paso a paso. Como con ellos. Él asintió. Sin palabras. Solo con la mirada. Y mientras los niños dormían bajo el roble, y el viento acariciaba sus rostros, y el sol los envolvía en su calor, Magnus supo que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. No en un palacio. No en una junta directiva. No en la cima del mundo. Sino aquí. En la hierba. Con sus hijos. Con ella. Aprendiendo. Amándolos. Amándose. Dentro de la casa,
El aire olía a pan recién horneado y a madera vieja. Todo estaba en su lugar. Todo estaba en paz. Voy a bañarlos, dijo Elisa, tomando a Theo de los brazos de Magnus. Tú, puedes prepararles la cena. Hay pasta en el armario. Salsa de tomate casera en el refrigerador. Solo tienes que calentarla. Magnus asintió, como un alumno obediente. No preguntó. No dudó. Solo obedeció. Porque cada orden, cada indicación, era una oportunidad. Una prueba. Un paso más hacia ellos. Mientras Elisa subía las escaleras con Theo, Magnus se quedó en la cocina, mirando los fogones como si fueran enemigos de guerra. Nunca había cocinado. Nunca había necesitado cocinar. En su mundo, los chefs aparecían y desaparecían como fantasmas bien pagados. Pero aquí todo era distinto. Aquí, la comida no era un lujo. Era amor. Era cuidado. Era presencia. Abrió el armario. Sacó la pasta. Leyó las instrucciones en el paquete. Cocer 8 minutos. Miró el reloj. Encendió el fuego. Puso agua a hervir. Mientras esperaba, se sentó en una silla, con las manos sobre las rodillas, escuchando el agua burbujear, escuchando las risas de los niños desde el baño, escuchando la voz de Elisa cantando una canción de cuna. Y por primera vez, sintió paz. No era la paz del silencio. No era la paz del control. Era la paz del hogar. De saber que, aunque todo se derrumbara afuera, aquí, en esta cocina pequeña, con esta olla humeante y esas risas en el piso de arriba, había algo que valía la pena proteger. Cuando los niños bajaron, limpios, con pijamas de dinosaurios y el pelo aún húmedo, Magnus ya tenía la mesa puesta. 2 platos. 2 vasos de leche. Servilletas de tela, las únicas que encontró, dobladas como cisnes torpes. Los niños gritaron de emoción al ver la pasta. «Papá cocinó», exclamó Leo, subiéndose a la silla sin ayuda. «Y no se quemó», añadió Theo, soplando en su plato como si fuera lava. Magnus rió. Una risa sincera. Profunda. Como si hubiera estado guardándola durante años y por fin se le escapara. Elisa entró en la cocina, secándose las manos con un paño. Lo miró. Vio la mesa. Vio los platos. Vio la sonrisa en los rostros de los niños. Y vio, él. Distinto. Más suave. Más presente. Huele bien, dijo, acercándose. No hice mucho, respondió él, con modestia. Solo seguí las instrucciones. A veces, eso es suficiente, dijo ella, con voz suave. Se sentaron. Comieron. Los niños hablaban sin parar, contando cómo Magnus había caído en el barro, cómo había gritado más fuerte que ellos, cómo había prometido enseñarles a trepar al árbol más alto del mundo mañana. Magnus los escuchaba. Con atención. Con cariño. Con presencia. Cuando terminaron, ayudó a lavar los platos. Elisa lo observaba desde el fregadero, sin intervenir. Solo mirando. Midiendo. Sintiendo. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó ella, de pronto, mientras secaba un vaso. Magnus se detuvo. Frunció el ceño. ¿Viernes? Ella sonrió. Pequeño. Triste. Es el cumpleaños de Leo y Theo. 3 años. Magnus sintió que el corazón se le detenía. Miró a los niños, que jugaban en la sala, ajenos, felices. 3 años. 3 años que él no había vivido. 3 años de primeras palabras, de primeros pasos, de noches de fiebre, de risas en la bañera, de cuentos antes de dormir, que le habían sido arrebatados. Por su culpa. No lo sabía, susurró, con la voz ronca. Claro que no, respondió ella, sin reproche.
Pero ahora lo sabes. Y si quieres, puedes celebrarlo con ellos. A tu manera. Magnus la miró. Sus ojos estaban húmedos. Pero no de tristeza. De esperanza. ¿Qué les gusta?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Qué les haría felices? Elisa se acercó. Se apoyó en el borde del fregadero. Lo miró. Largo. Profundo. Les gusta el chocolate. Les encanta el circo. Sueñan con tener un perro. Y aman cuando alguien les dice, te amo, sin pedir nada a cambio. Magnus sintió que el pecho se le comprimía. Asintió. Lentamente. Entonces, haré todo eso. O lo intentaré. Aunque me equivoque. Aunque sea torpe. Aunque no sea suficiente. Ella lo miró. Vio el temblor en sus manos. Vio la verdad en sus ojos. Vio al hombre que estaba intentando renacer. No tienes que ser perfecto, dijo, con voz suave. Solo tienes que estar. Con el corazón abierto. Con las manos limpias. Con el alma dispuesta. Él asintió. Sin palabras. Solo con la mirada. Esa noche, mientras los niños dormían, uno abrazado al osito, el otro con el pie fuera de la cama, Magnus se sentó en el suelo de su habitación, con una libreta y un lápiz. Escribió. Listas. Ideas. Promesas. Pastel de chocolate. Globos. Payaso de la plaza. Collar con sus iniciales. Carta. Una carta para cada uno. No durmió. No podía. Tenía demasiado que preparar. Demasiado que reparar. A las 5 de la mañana, salió de la casa sin hacer ruido. Caminó hasta la panadería. Golpeó la puerta hasta que el panadero, malhumorado, le abrió. Necesito un pastel, dijo. El más grande que tenga. Con chocolate. Y con los nombres de Leo y Teo escritos en azúcar. El panadero lo miró como si estuviera loco. Pero aceptó. Luego fue a la plaza. Contrató al payaso del pueblo, un anciano con nariz roja y traje remendado, para que actuara a las 3 de la tarde. Compró globos. Cientos. De todos los colores. Encontró a un muchacho que vendía cachorros, un pequeño border collie, blanco y negro, con ojos brillantes, y lo compró sin regatear. Y finalmente, se sentó en un banco, bajo el roble del parque, y escribió. 2 cartas. Una para Leo. Querido Leo, hoy cumples 3 años. 3 años de valentía, de sonrisas torcidas, de correr sin mirar atrás. 3 años que yo no estuve, pero que juro recuperar. No seré el papá perfecto, pero seré el que estará cuando tengas miedo. El que te enseñará a trepar, a gritar, a soñar. El que te amará, aunque me equivoque. Feliz cumpleaños, mi pequeño león. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Papá. Y otra para Teo. Querido Teo, hoy cumples 3 años. 3 años de curiosidad, de preguntas sin fin, de abrazos que curan el alma. 3 años que me perdí, pero que juro vivir contigo a partir de hoy. No seré el papá que todo lo sabe, pero seré el que escuchará cada una de tus preguntas. El que te abrazará cuando llores. El que te dirá, te amo, aunque me tiemble la voz. Feliz cumpleaños, mi pequeño filósofo. Te amo más de lo que el cielo puede contener. Papá. Cuando terminó, las lágrimas le empañaban la vista. Dobló las cartas con cuidado. Las guardó en su bolsillo. Junto al corazón. Al regresar a casa, Elisa ya estaba despierta. Preparaba el desayuno. Los niños aún dormían. ¿Dónde estabas?, preguntó, sin reproche. Preparando una sorpresa, respondió él, con una sonrisa tímida.
Ella lo miró. Vio las ojeras. Vio el cansancio. Vio el amor. No tenías que hacer todo esto, dijo, con voz suave. Sí, respondió él, acercándose. Sí tenía que hacerlo. Porque ellos merecen saber que su papá los ama. Aunque llegue tarde. Aunque sea torpe. Aunque tenga que aprender a demostrarlo. Ella lo miró. Largo. Silenciosa. Luego, sonrió. Entonces, vamos a despertarlos. Y a empezar el mejor cumpleaños de sus vidas. Magnus asintió. Sin palabras. Solo con la mirada. Y mientras subían las escaleras, juntos, por primera vez sin distancia, sin pasado, sin miedo, supo que, aunque el mundo se derrumbara, él ya tenía todo lo que necesitaba. Aquí. Con ellos. Con ella. Aprendiendo. ¿Estás nervioso?, preguntó, cuando él pasó por tercera vez frente a ella, ajustándose la camisa como si fuera a una junta directiva y no a un cumpleaños infantil. Muerto de miedo, confesó, deteniéndose frente a ella, con las manos temblando levemente. ¿Y si no les gusta? ¿Y si se asustan con el payaso? ¿Y si el perro ladra demasiado fuerte? Ella sonrió. Pequeño. Verdadero. No importa si algo sale mal. Lo que importa es que estés. Que lo intentes. Que lo hagas, por ellos. No por ti. No por tu culpa. Por su felicidad. Él la miró. Vio la calma en sus ojos. La confianza. La esperanza. Gracias, susurró. Por no reírte de mí. Nunca me reiría de esto, respondió ella, acercándose un paso. Porque sé lo que cuesta. Para ti, estar aquí. Hacer esto. Amar así. Sin control. Sin máscara. Sin poder. Él asintió. Lentamente. Como si cada palabra suya fuera un clavo que lo anclaba a la tierra. A la realidad. Al amor. Voy a despertarlos, dijo, con voz ronca. Espera, ella lo detuvo, poniendo una mano suave sobre su brazo. Déjame hacerlo yo. Ellos necesitan despertar con calma. Con cariño. Como siempre. Él asintió. Se hizo a un lado. La vio subir las escaleras, ligera, como si flotara. Escuchó su voz cantarina desde el pasillo. Despierten, pequeños monstruos. Hoy es su día. Y luego, las risas. Agudas. Contagiosas. Inocentes. Los pasos corriendo escaleras abajo. Y entonces, ellos. Leo y Theo. Con los pijamas arrugados, el pelo revuelto, los ojos aún adormilados pero brillantes de emoción. Se detuvieron en seco al ver los globos. Al ver el pastel. Al ver a Magnus, de pie, con las manos detrás de la espalda, sonriendo como un niño que acaba de ganar la lotería. «Papá», gritaron al unísono, corriendo hacia él. Magnus se agachó. Los abrazó. Fuerte. Profundo. Como si quisiera compensar 3 años en un solo abrazo. «Feliz cumpleaños», susurró, con la voz quebrada. «Mis pequeños milagros». Elisa los observaba desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, una lágrima silenciosa resbalando por su mejilla. No de tristeza. De emoción. De esperanza. Porque lo veía. Lo veía cambiar. Lo veía amar. Lo veía vivir. La mañana pasó como un sueño. Globos estallando. Pastel con las manos. Payaso haciendo malabares con plátanos. Risas que llenaban la casa como música. Magnus, de rodillas en el suelo, dejándose maquillar la cara con colores chillones, haciendo el pino para que los niños se subieran a sus piernas, dejándose ganar en una carrera de coches de juguete.
Y luego, el momento. El regalo final. Tengo una última sorpresa, dijo Magnus, con voz temblorosa, cuando el sol ya estaba alto y los niños, cansados pero radiantes, se sentaron en el sofá con trozos de pastel aún en las mejillas. Elisa lo miró. Sabía. Lo había visto esconder la caja. Lo había visto temblar mientras escribía las cartas. Lo había visto amar. ¿Qué es? Preguntó Leo, con la boca llena de chocolate. Cierra los ojos, dijo Magnus, con una sonrisa nerviosa. Los niños obedecieron. Rápidamente. Con emoción. Magnus caminó hacia la caja. La abrió con cuidado. El pequeño border collie salió como un rayo, ladrando suavemente, moviendo la cola como un ventilador. Corrió hacia los niños, olfateándolos, lamiéndoles los pies, saltando a su alrededor como si supiera que eran su familia. «Abre los ojos», gritó Magnus. Los niños gritaron de emoción. Theo cayó de espaldas, riendo sin control. Leo abrazó al cachorro como si fuera un tesoro. «Es un perro. Es nuestro perro», gritó Theo, rodando por el suelo con el cachorro encima. «Se llama Rayo», dijo Magnus, emocionado. «Porque corre como un rayo, y porque iluminará sus vidas». Elisa se acercó. Se arrodilló junto a ellos. Acarició al cachorro. Luego miró a Magnus. «Es perfecto», susurró. Él la miró. Vio las lágrimas en sus ojos. Vio la emoción. Vio el perdón asomando, tímido, como una flor en invierno. «Todavía no es suficiente», dijo él, en voz baja, solo para ella. «Pero es un comienzo». Ella asintió. Sin palabras. Solo con la mirada. Por la tarde, cuando los niños se durmieron agotados, abrazados al cachorro, con restos de chocolate en las mejillas y sonrisas en los labios, Magnus y Elisa se sentaron en el porche, con sendas tazas de té, mirando el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa. «Hoy fue el mejor día de mi vida», dijo Magnus, con voz ronca. «Aunque no lo merezca». Elisa lo miró. Largo. Silenciosa. «No se trata de merecer», dijo, finalmente. «Se trata de intentar. Y hoy, lo intentaste. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y eso es lo que importa». Él la miró. Vio la verdad en sus ojos. La esperanza. La posibilidad. Elisa, susurró, con la voz temblando. «¿Podría, algún día, volver a tenerte? No como la señora von Richter. No como la esposa que expulsé. Sino como tú. Como la mujer que me enseñó a amar sin controlar. Como la madre de mis hijos. Como mi hogar». Ella cerró los ojos. Una lágrima escapó. Rodó por su mejilla. Lenta. Silenciosa. «No lo sé», dijo, con voz suave. «No sé si puedo volver a confiar en ti. No sé si puedo dejar de tener miedo». Pero, abrió los ojos, lo miró. Hoy me hiciste creer que es posible. Que tú eres posible». Magnus sintió que el corazón le estallaba. Tomó su mano. Con cuidado. Con respeto. Con amor. «Entonces, dame tiempo», rogó. «Dame días. Semanas. Años. Lo que sea. Solo, no me cierres la puerta. No del todo». Ella no retiró su mano. Solo la apretó. Levemente. Como un sí. Como un tal vez. Como un espera. «No te la cerraré», dijo, con voz suave. «Pero no te la abriré del todo. Aún no. Tienes que ganártela. Paso a paso. Como con ellos». Él asintió. Sin palabras.
solo con la mirada. Y mientras el sol se ocultaba tras los tejados de Saint Clair, y el viento acariciaba sus rostros, y el cachorro dormía junto a los niños dentro de la casa, Magnus supo que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. No en un palacio. No en una junta directiva. No en la cima del mundo. Sino aquí. En el porche. Con sus hijos durmiendo. Con ella a su lado. Aprendiendo. Amándolos. Amándose. Aún sin palabras. Aún sin perdón. Pero, viviendo. Y eso, era más que suficiente. Pero entonces, el teléfono de Magnus vibró en su bolsillo. Él lo ignoró. Volvió a vibrar. Y otra vez. Hasta que Elisa lo señaló, con una sombra.